Chao. Adiós. Adiós. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Tuve el placer de que Leo se haga un tiempito para entrar a presentarme, así que simplemente recordar, ya han leído y hemos estado intercambiando en el aula virtual. Mi nombre es Victoria. Es lindo darle voz y por lo menos cámara, que amplía un poco más la propuesta de los foros, que a veces es un poco limitada, ¿no? Tiene sus beneficios y también sus contras. Antes de iniciar y de meternos bien en algunas cuestiones, voy a hacer dos anuncios de estructura. Primero, acabo de poner a grabar la clase, así que van a ver que les debe haber aparecido un cartel que dice que estoy grabando. Esto es para que si alguno no puede conectarse hoy, colocarla, pero decirles que no la voy a dejar la grabación abierta, la voy a subir para que solamente quienes tengan el enlace puedan pasar. Así que siéntanse con la libertad de participar. No quiero que la grabación obture, sino lo contrario, es para socializar después con quienes no puedan participar. Y otra cosa que acabo de hacer es habilitar el ingreso. Ustedes vieron que quienes fueron entrando quedaban como en espera. Acabo de habilitar para que los colegas que se puedan ir sumando a partir de ahora entren sin sala de espera, así ya empezamos a intercambiar y no estoy pendiente de admitir gente. Bueno, los y las estuve leyendo en el aula virtual, somos muchos, agradezco que estén hoy aquí presentes, porque, bueno, cuando colocamos y armamos el cronograma, omitimos que hoy es un día particular, hay marcha Ni Una Menos, así que pido disculpas si alguien quería participar y no lo está pudiendo hacer por esto, o que se sume más tarde. Realmente, en su momento, cuando empezamos el cronograma, omití considerar este día particular, así que también expresar mis disculpas por eso. Bueno, si les parece, yo voy a compartir y presentar algunas cuestiones con algún soporte visual que tiene más dibujitos que otra cosa, pero que en mi verborragia, que me caracteriza, hace que me organice. Lo que les voy a pedir es que ustedes, si ven que yo me acelero, me frenen, me interrumpan, y que no me dejen hablando sola, porque la idea no es presenciar una conferencia mía, sino que tengamos una clase lo más interactiva posible. Contarles, yo ya les conté un poquito sobre mí, así que les voy a contar alguna cuestión más que por ahí no haya escrito. Yo, además de dedicarme a la formación de grado y de posgrado en la universidad, soy profe de matemática. Hace 2 años ya que no trabajo en aula, porque, bueno, hace bastantes años que trabajo en el Ministerio de Educación de la Nación, pero desde hace 2 años que vengo viajando con mucha asiduidad a las distintas provincias del país. Bueno, y eso hizo que yo tome una decisión que tenía que ver con el cuidado de las y los estudiantes que estaban en las aulas que yo tenía, los cargos que yo tenía de aula, que es que si iba a empezar a viajar 1 o 2 veces por mes, 3 o 4 días, eso significaba para mis estudiantes que yo falte. Entonces decidí licenciar esas horas por respeto a ellos más que nada, pero bueno, sigo en contacto porque cuando viajo estoy en contacto con docentes, con directivos, con supervisores, y mucho de lo que hablo tiene que ver con la formación en posgrado, pero también con los recorridos que tuve en la escuela secundaria, dando clases de matemáticas. Después hice otro trayecto de formación que se fue hacia la didáctica, hacia la enseñanza, que recupera muchas de las cosas que ustedes compartían en los foros, sobre todo en relación a la enseñanza de la probabilidad y la estadística, pero nunca dejé de estar en contacto con la realidad del aula, que me parece que es importante para hablar de lo que sucede en las aulas, tener una pata ahí, ¿no? Si no, uno habla con cierta distancia y se convierte en un opinólogo de escritorio, así que cuido mucho esa cercanía. Bueno, como Leo les comentaba, este seminario, y bueno, como también está escrito en el aula virtual, ¿no? Este seminario se enmarca en un conjunto de ateneos de actualización que la licenciatura en UNAG les ofrece a ustedes, que son espacios de estudio de casos, ¿no? Que miran algunas problemáticas que emergen del ejercicio profesional y de la práctica docente de matemáticas. Y es por eso, y considerando esto, que los seminarios son cortos, son intensivos, y buscan mirar algunas problemáticas particulares. Este año, con Leo, pensamos en 3 seminarios. Uno es este que estamos realizando, de problemas profesionales de la enseñanza de la estadística y la probabilidad. Y la idea es, a lo largo del año, ofrecerles otros 2 seminarios más,
Uno va a tener que ver con el estudio y la evaluación en matemática, que va a ser más corto que este seminario, que es de 32 horas, estamos pensando en un seminario de 16, en donde los vamos a invitar a pensar, a quienes decidan optar por este seminario, en las relaciones entre la enseñanza, el estudio y la evaluación en matemática. En una primera instancia, Leo me decía, y por los recorridos profesionales que tengo en el ministerio, en pensar en la evaluación, y la verdad es que a mí se me hace muy difícil hablar o pensar de cómo evaluamos en matemáticas si no lo vinculamos antes a la relación que hay con el estudio, ¿no? No podemos evaluar aquello que no se estudia, y el estudio es una responsabilidad que también tenemos los docentes, que el enseñar a estudiar, y bueno, a veces le decimos a los pibes y a las pibas, estudien para la prueba, y no sabemos muy bien qué es lo que pasa o lo que debería de pasar en soledad cuando estudian, ¿no? Que es estudiar. Así que ese seminario, que lo presento hoy porque es la posibilidad, la primera vez que tengo posibilidad de hablarles, va a tener que ver con esto, ¿no? Con las relaciones entre el estudio y la evaluación, entre el estudio y la enseñanza, ¿no? Pienso el estudio como un puente, si se quiere, entre estos dos aspectos, enseñanza y evaluación. Y ver, ¿no? Cómo se estudia en matemática, qué se hace en la escuela para enseñar a estudiar, qué sucede con la evaluación y con la trayectoria de aprendizaje de los estudiantes, y sobre todo, bueno, cómo enseñamos a estudiar, ¿no? Cómo y qué estudiamos en matemática, en tanto a qué prácticas en el aula proponemos, para después generar una autonomía que es necesaria. No estoy diciendo que no es necesaria, pero hay una responsabilidad. Así que por un lado ese seminario que va a estar a futuro, y otro que vamos a proponer a continuación, más hacia fin de año, que tiene que ver específicamente con evaluar en matemática, ya habiendo pasado el de estudio, pensar los vínculos entre la enseñanza y el aprendizaje, y ahí ya sí meternos más en qué evaluamos, cómo evaluamos, cuándo evaluamos, cuáles son los propósitos, ver algunos instrumentos de evaluación, más allá de la evaluación individual, otros como la bitácora, los portafolios, y pensar para cada uno de estos instrumentos los alcances y los límites, ¿no? ¿Qué permiten relevar, el vínculo que tienen con la propuesta de enseñanza? Y la tensión que existe entre dos ideas, que son la de corrección y la de devolución. Así que nos autohago propaganda ahora, porque puedo hacerlo ahora, pero dejo estas dos propuestas que van a estar, y las invito a considerarlos, los invito a considerarlos a futuro, en los próximos meses, contarles que estas otras dos propuestas también forman parte de lo que sería el paquete de los Ateneos de actualización. Y ahora sí, ya siendo específicamente a lo que nos encuentra hoy y lo que nos va a encontrar en las sucesivas clases, que tiene que ver con este seminario particular de enseñanza de la estadística y de la probabilidad, y sobre todo de los problemas de la enseñanza, ¿no? Es un seminario que tiene un corte didáctico, si se quiere. Tiene que ver con una actualización de enfoques y de recursos que permiten analizar y producir conocimiento sobre las relaciones entre enseñar y aprender estadística y probabilidad en la escuela secundaria, y qué es lo que pasa. Hay algunas cuestiones que enfatizo en este corte didáctico, que tienen que ver con que no estoy pensando en un seminario de probabilidad y estadística como los que estuvieron en la formación, que un poco de eso hablábamos en los foros, ¿no? Todos, yo les decía en el foro, todos sentimos que nuestra formación de profesorado en probabilidad y estadística se queda media corta. Es poco lo que se nos enseña, o algunos sentimos que en su momento que es poco, y además está muy ligado al contenido. Tenemos una formación que es sobre el contenido, y muchas veces la didáctica y la enseñanza de la probabilidad y la estadística, bueno, quedan como relegadas su didáctica específica. Este seminario viene a mirar eso, ¿no? Así que hay algunas cuestiones de los contenidos que las voy a dar como por supuestas, pero obviamente si alguien siente que ahí tiene un bache, consulta, pregunte, porque la idea es discutir y ampliar los conocimientos que tenemos. Y bueno, en relación a este seminario particular, la propuesta, el esquema de trabajo es bimodal. Vamos a tener, bueno, encuentros sincrónicos como este, 2, vamos a tener otro más que va a estar hacia finales ya del seminario, que está acá, va a ser el del 8 del 7, y vamos a tener en el medio un encuentro presencial. Yo en la estructura, y cuando pensábamos, bueno, cómo el seminario dialoga con las otras propuestas que ustedes también están cursando, ¿no? También de manera bimodal o presenciales, buscamos los huequitos de los sincrónicos o de los presenciales, intentando respetar los
espacios, los huecos que ustedes tienen entre seminario y seminario o entre asignatura y asignatura. Leo me decía, ponelo a las 2 de la tarde porque tienen que llegar porque a la mañana van a haber estado cursando. Entonces, bueno, también intento pensar esas cosas y que la propuesta no sea un seminario que sofoque y que haga que dejen el seminario, sino todo lo contrario. Por eso van a ver que entre los recursos que hay aparecen estos modulitos de lectura, estos materiales en PDF que están escritos por mí, que tienen algunas recomendaciones de bibliografía para ampliar, y que si ustedes sienten que quieren seguir leyendo sobre el tema, no duden en escribirlo en el foro o por mensajería interna. Che, Victoria, esto me interesó, ¿qué autor me recomendás? Porque por ahí esos modulitos son como ideas, es un punteo y es una docente, que en este caso soy yo, que cuenta lo que leyó, ¿no? Pero ustedes también está bueno que puedan leer esos autores. Yo no cuelgo toda la bibliografía en el seminario, en el aula virtual, para que no sientan que, uy, esto apabulla, qué es lo que le pasa, quiere que lea todo esto. Pero siéntanse habilitadas y habilitados a pedir más, porque no hay ningún problema en eso. Y sobre todo porque es difícil a veces encontrar bibliografía sobre esta temática particular. Ustedes habrán leído ya en la introducción del seminario, lo colgué, la estructura del seminario se divide en 3 unidades temáticas. La primera unidad, que es la que estamos transitando ahora, tiene que ver con la probabilidad y la estadística en la educación secundaria, y si se quiere, para pensarlo de algún modo, es un paraguas, es una unidad más macro, donde les propongo analizar en relación a significados, sentidos, a tener una aproximación histórica que tenía que ver con el primer modulito de lectura, ¿no? Con, bueno, ¿qué enseñamos? La semana que viene no, la otra, les voy a estar proponiendo otro modulito en relación a los contenidos de la enseñanza, a cómo planificamos la enseñanza de la probabilidad y la estadística. Voy a intentar tensionar algunas cuestiones hoy. Y en definitiva, definir algunos problemas que tenemos al enseñar probabilidad y estadística. Muchos salieron en el foro, algunos tienen que ver con los enfoques de enseñanza, otros tienen que ver con esta sensación de a mí no me prepararon para esto, otros tienen que ver con la planificación de la enseñanza, y ahí nos pongo a nosotros responsables de lo que enseñamos. Si dejamos, voy a ser un poquito más clara, si dejamos siempre para lo último probabilidad y estadística, es posible que nunca lo demos, ¿no? Insisto, con esto no es una crítica o un reto, es un desafío, ¿no? Bueno, si siempre planificamos para el final, y bueno, es posible que tengamos estudiantes que cursen 6, 7 años de escuela secundaria y nunca hayan visto probabilidad y estadística, porque históricamente quedó para el final, incluso después que geometría, ¿no? Que es otro contenido que también relegamos para el final. Entiendo que hay otros contenidos que tal vez son nodales o que históricamente han caracterizado la enseñanza del nivel secundario, como el álgebra, fuertemente todo el trabajo con funciones, y no estoy diciendo dejemos de enseñar esto que es nodal, pero estoy diciendo cómo le damos espacio a algunos otros contenidos que también forman parte del ciudadano que estamos formando. Y ahí tenemos una decisión a tomar, que tal vez sea ponernos de acuerdo con otros colegas, ¿no? Y que si en primer año se trabajó mucho números enteros porque es necesaria esta entrada al campo, o racionales porque hay una ruptura que tenemos que hacer con la primaria y una continuidad de contenidos, bueno, en segundo arrancamos con funciones, pero también me echemos algo de probabilidad, ¿no? Porque si no, insisto, históricamente nos enseña y todos nos quedamos con este discurso que es compartido, por lo menos yo lo leía en el foro, este seminario, he dado otros y doy otros en paralelo en otras universidades del mismo corte, y todos los docentes dicen lo mismo, no se enseña, queda para el final. Bueno, está buenísimo que podamos reconocer este problema, pero ¿cómo lo incluimos? Ahí tenemos una decisión que tomar. Y por ahí además es un mes de trabajo, digo, no estoy diciendo demos un curso entero de un año de probabilidad a nuestros estudiantes de secundaria, pero por lo menos empecemos a ahondar algunos contenidos, porque también empieza a pasar que después aparece la probabilidad o aparecen fórmulas de probabilidad que medio que aparecen dadas, ¿no? Y aparecen dadas por un docente que las escribe en el pizarrón, porque bueno, en el afán de querer dar algo y con toda la buena intención que uno tiene cuando quiere enseñar un contenido, bueno, la probabilidad se calcula con fórmula de Laplace, te escribo la fórmula, cópiala, y los pibes no entienden bien por qué la están copiando, qué es lo que están haciendo cuando aplican la fórmula de Laplace, qué significa ese resultado. Y eso tiene que ver con que faltan algunas otras aproximaciones, ¿no? Cuando pensamos en un contenido y pensamos en las continuidades que hay que tener, bueno, también hay cosas que tienen que pasar antes de la fórmula de Laplace para que la fórmula de Laplace tenga sentido, y cosas que deberían de pasar después, que tal vez no es la escuela secundaria quien las tenga que trabajar, y ya sea el ámbito universitario para quienes
sigan carreras en donde la probabilidad y la estadística cobre relevancia, ¿no? Estoy pensando en la escritura axiomática más dura de la probabilidad, que es por ahí la que tuvimos en el profesorado muchos de nosotros. Nos enseñan un montón de propiedades de la probabilidad y definimos la probabilidad de forma axiomática. Bueno, tal vez eso también sea complejo para la escuela secundaria, está bien para la formación terciaria o universitaria, pero si eso aparece de golpe y también abruma, ¿no? De repente la probabilidad P tal que, y empezamos con escrituras axiomáticas muy duras, bueno, que también requieren de todo un recorrido anterior. Entonces, esta primera unidad tiene un poco que ver con eso. Hoy voy a actuar algunas de esas situaciones y a proponer atención a algunas de estas cuestiones. La semana que viene tenemos un encuentro sincrónico, así que va a haber un modulito. Y ya después las unidades que siguen, la 2 y la 3, intenté que tanto la 2 y la 3 tengan algo de presencialidad porque nos permite debatir, ¿no? Entonces en la 2 arrancamos con presencial y en la 3 arrancamos con un sincrónico. Tienen un porqué que es eso, como bueno, que podamos discutir entre nosotros lo que después vamos a leer en nuestra sincrónica. La 2, muy parada en lo que tiene que ver con la enseñanza de la probabilidad. Empezar recursos que nos aporten a la mejora de la enseñanza de la probabilidad. Y la unidad 3, recursos para la enseñanza de la estadística. Y acá, bueno, en probabilidad todo lo que tiene que ver con el enfoque frecuencial, con la idea de experimentos aleatorios, pensar qué pasa con la historia de la matemática como recurso para enseñar probabilidad, el juego como recurso, bueno, y algunas otras cuestiones que voy a intentar también pisar hoy. Y cuando veamos todo lo que tiene que ver con lo estadístico, todo lo que tiene que ver con, bueno, el análisis exploratorio de datos, hoy voy a presentar algunas ideas, recuperar algunas de las cosas que tuvimos, que ya comenzaron a colocar en el foro de la unidad 1 que está abierto, en relación a la estadística, ver también un poquito algunas cuestiones en relación a los sentidos y los usos de los gráficos y de los informes estadísticos, la producción de gráficos mediante software, por ejemplo, ya sea planilla de cálculo que puede ser Excel, o LibreOffice, o GeoGebra, que tiene funciones específicas de estadística, que por ahí no son tan conocidas, y pensar algunas medidas de tendencia central, análisis de desviación estándar, bueno, algunas cuestiones como, bueno, cómo estudiamos la representatividad de los datos, y finalmente pensar la comunicación de esos datos. Así que va a ir por ahí el seminario, me parece que presentarlo encuadra un poco más lo que leemos y los intercambios, así que por eso quería dedicar este primer ratito para eso. Me voy a callar y voy a hacerles una aclaración. Yo no los estoy viendo, porque se pone, a diferencia de Zoom, esta aplicación me muestra el PowerPoint. Así que por favor interrúmpanme, porque si no yo le pongo play y hablo, interrumpan, porque no les veo las caras. Ni siquiera sé si sonríen, si dicen que sí, que no. Estoy mirando una pantallita yo. Para pararme un poco en el enfoque y en esta cuestión más global, aclarar algunas cuestiones de desde dónde me voy a parar a hablar cuando hable de la enseñanza de la probabilidad y la estadística, y discutir algunas cuestiones o frases políticamente interesantes o que políticamente todos estamos de acuerdo, pero que después hacerlas carne en la escuela secundaria es complejo, y entonces me gustaría ahora dar alguna discusión chiquita. Por un lado, venimos insistiendo, porque como dije recién es políticamente correcto, que queremos y deseamos una matemática para todos y todas, ¿no? Y esto es algo que sostenemos y que escribimos en las planificaciones didácticas, por ejemplo. Y es una postura con la que acuerdo, pero que me parece que para enseñar una matemática para todos hay que pensar un poco en cómo se hace matemática dentro del aula, ¿no? Porque el cómo se hace matemática y el cómo proponemos los contenidos determina dos cosas. Por un lado, qué matemática se hace, por el otro lado, para quién y para quiénes. Cuando enseñamos probabilidad para algunos, ¿no? Y me paro en arrancar, insisto, desde la regla de Laplace, dejo abajo a todos aquellos a los que ni siquiera se configuran la idea de lo aleatorio, qué es la aleatoriedad o qué significa eso, y algunas otras cuestiones que tienen que ver con algunos sesgos que traemos desde la infancia en relación a las ideas de lo aleatorio. Entonces, cuando pensamos las propuestas de enseñanza de probabilidad o las propuestas de enseñanza de estadística y partimos de la construcción de gráficos circulares, y los pibes por ahí perdieron algunas cuestiones en relación, por ejemplo, a los números racionales,
bueno, los dejamos afuera también. Y terminamos enseñando probabilidad y estadística para algunos poquitos. Entonces, ¿cómo pensamos una enseñanza que sume a todos arriba del barco y no enseñe para pocos, ¿no? Ese es también el desafío. Yo creo que el desafío es enseñar probabilidad y estadística, porque sin duda se enseña poco, pero también enseñar una probabilidad y estadística que lo suba a todos los pibes y a todas las pibas adentro de lo que estamos hablando, y que no le hablemos a los que son buenos y el resto están en el fondo del aula, con suerte callados, ¿no? Porque si no también están, pero haciendo otras cosas o con el celular y cuestiones que sabemos que pasan en la escuela secundaria. Victoria. Sí. Hola, Silvana, te habla. Hola, Silvana. Como para ponerle, digamos, una idea a lo que ibas diciendo, este año, en una de las escuelas donde tomé primer año, nos habíamos visto de retomar, que en sexto habían trabajado ya los números racionales. Digo, ¿por qué no, o sea, terminamos de ver números racionales y no planificamos, aunque sea un mes o algunas actividades de probabilidad, como representación de los números racionales también, ¿no? O sea, de una expresión fraccionaria. Entonces arrancamos con algunas actividades en donde, bueno, empezamos con lo muy probable, lo poco probable, la certeza, perdón, estoy medio mal de la garganta, la certeza y demás, y cómo podemos numerar eso, y salió de ellos solos la expresión de tanto sobre el total, ¿no? Entonces, me parece que hablabas un poquito de eso, ¿no? Totalmente, y acá traes algo que es lo que venía sondeando en relación a la probabilidad y la estadística y los vínculos y las rupturas con otros contenidos, que es, por ejemplo, si entra la fórmula de Laplace, o esta relación, la fórmula de Laplace tiene una relación parte-todo atrás, ¿no? Todos vemos esa relación parte-todo. Sí, bueno, sí. Si no trabajé el campo de los números racionales, y la fórmula de Laplace te la estás copiando. Exacto. Porque te la estás dando o está en un libro. Sí. Y esto lo sabemos nosotros, ¿no? Y cómo se lo transparentamos a los pibes. Y cómo ahí entra, y también sigo trabajando con los números racionales, porque no me los olvidé. De hecho, los necesito para operar con la fórmula de Laplace. Claro, vos ves, por ejemplo, los números racionales, tenés las expresiones con coma, tenés las fracciones propiamente, la clasificación y lo que quieras ver en esa unidad, y después podés ver también una última expresión, que es la expresión para representar una probabilidad, ¿no? Lo que vos decías, parte todo, y cómo, o sea, cómo teniendo esa base sale solo, y después vos solamente tenés que darle como un nombre, decir, bueno, esta es la regla de Laplace, se llama así, la probabilidad se calcula de tal forma, sin siquiera por ahí mencionar lo de los porcentajes y demás, que después va saliendo solo. También algunos de los chicos plantean el porcentaje, y quizás ni siquiera lo saben calcular, entonces también como que se va atando a un montón de otras cosas. Totalmente, Silvana, y acá los vínculos entre contenidos, ¿no? Enseñamos en redes de contenidos, no enseñamos contenidos aislados. Y este es uno de los problemas profesionales de la enseñanza de la probabilidad particularmente, que la pensamos como aislada, ¿no? Es un eje de contenidos que parece estar aislado y que en realidad tiene vínculos con otros. Entonces, por ahí una entrada es empezar a nosotros visibilizar cuáles son esos vínculos que hay, porque también eso colabora a que podamos planificar su enseñanza. Y ver que no es que estamos, dejé de enseñar números racionales y que también son importantes, que es muy difícil, digo, yo no me atrevería por lo menos a hacerlo, a decir qué contenido es más importante que otro. Si bien tenemos algunos priorizados, todos los contenidos forman parte de una porción de la cultura a lo que los pibes acceden en la escuela secundaria. Y en esto que yo a veces a propósito, no lo malinterpreten, actúo un poco y levanto el tono de voz y hago esto, pero lo hago para llamar la atención. Voy a poner un ejemplo burdo, pero para que quede claro. Tengo un hijo pequeño de 4 años y le leo cuentos de noche, entonces, por ejemplo, le puedo leer, no sé, Aladín, qué sé yo, invento. Aladín se desarrolla en una época particular, en una zona particular, con personajes particulares que, por ejemplo, vuelan en alfombras mágicas. Eso está muy alejado de la realidad de un chico de clase media o de clase trabajadora que vive en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ahora, no por eso yo decido dejar de leérselo. Se lo leo porque forma parte de una cultura a la que quiero que acceda. Lo mismo sucede con los contenidos matemáticos en la escuela.
los pibes hay ciertos contenidos a los que no acceden si la escuela no los enseña. Y ahí nosotros tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad que tenemos, porque si no nos quedamos en no lo enseño porque mi escuela nos enseña. Bueno, sepamos que si tomamos esa decisión, estamos decidiendo de alguna manera que algunos contenidos los pibes no van a acceder, ¿no? Les estamos coartando un derecho. Entiendo que no es lo que ustedes quieren y por eso nos estamos formando y nos encontramos hoy acá. Pero lo pongo así y lo hago así de burdo porque esta es la discusión que tenemos que dar dentro de las escuelas con los colegas que por ahí no están todavía transitando estas propuestas de formación, ¿no? Invitarlos a pensar desde este lado. Cuando decidimos históricamente no enseñar algo, no lo van a aprender en otro lado, porque es la escuela la que garantiza eso, no son contenidos que se cruzan en la vida o el cruce que hay en la vida está cruzado por un montón de sesgos que tienen que ver con el desarrollo psicológico de las personas, que algo de eso ponía en el módulo de lectura, ¿no? Como algunas ideas en relación a eso. Y por otro lado, se juegan algunas otras ideas, y ahora un poco más porque quiero ir a cuestiones más específicas, que también me gustaría un poco tensionar, que es esta idea de que la matemática tiene que ser descubierta, y entonces parecería ser que la probabilidad y la estadística estuvieron siempre ahí, y el estudiante simplemente tiene que develarlos, ¿no? Y en ocasiones acceder al dominio de una técnica, como puede ser la regla de Laplace o cualquier otra. Y eso, esta idea de la matemática que tiene que ser descubierta, tiene una idea por detrás muy fuerte, que es que la actividad del aula se limita a que los estudiantes tienen que reconocer una definición y usarla, o reconocer una regla y usarla, o reconocer un modo de cálculo y usarlo, ¿no? Luego de que hay un profesor que los explicó. Entonces, lo que se propone de fondo de esto es que aprenden qué es lo que tienen que hacer, pero no para qué ni en qué circunstancias. Y en contraposición a estas ideas del descubrimiento y este posicionamiento de enseñanza, este seminario particularmente propone otro, o sostiene otro, que tiene que ver con que la probabilidad y la estadística tienen que ser producidas, inventadas o reinventadas de nuevo en cada aula, en comunidad, ¿no? En otras palabras, se aprende probabilidad y estadística haciendo probabilidad y estadística, pasando por situaciones que me pongan, o que pongan a los estudiantes en productores y no en meros reproductores de fórmulas, ¿no? Yo quiero que las produzcan, no que las reproduzcan, si se me permite este juego de palabras, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, lo que queremos provocar en el aula es acercar a los estudiantes a un conjunto de conocimientos y de prácticas que son propias de la probabilidad y de la estadística y que son distintas a otros ejes del conocimiento matemático como la geometría o el álgebra. La probabilidad y la estadística tienen prácticas matemáticas que les son propias. Y reconocer esto es importante para pensar, ¿no? Hay un modo de pensar en la aleatoriedad que es distinto al modo geométrico y que es distinto al modo algebraico. Y eso es lo que tenemos que intentar reproducir o concebir en el aula. Así que por ahí va un poco esta propuesta y esta imagen que traigo acá, en donde hay un docente que desparrama contenidos, bueno, yo la discuto un poco, ¿no? Digamos, no es esta educación bancarizada, si se quiere, al estilo de Freire, donde desparramo contenidos, sino que hay una idea que tiene que ver con, bueno, cómo hacemos que los pibes construyan conocimiento matemático, sobre todo probabilístico, y cómo trabajamos en eso. Hay mucho de esto en los diseños curriculares, pero hay otro tanto que tiene que ver con decisiones que toman los docentes cuando planificamos la enseñanza. Y cuando pienso en la planificación de la enseñanza, me posiciono en una teoría particular, que es la teoría que habla del conocimiento especializado del profesor de matemática, que lo que propone es que, primero, el docente no es docente por vocación, sino que es docente por profesión, y entonces reconoce ciertos conocimientos profesionales, ¿no? Así como a los médicos les reconocemos ciertos conocimientos profesionales que tienen, y acudimos a un médico cuando nos sentimos mal porque saben ciertas cosas que nosotros no sabemos, bueno, lo mismo pasa con los docentes, ¿no? Los pibes vienen a la escuela, o las familias mandan a sus hijos a las escuelas, y es obligatoria la educación secundaria, porque hay un conocimiento profesional de quien enseña matemática que no está en otros ámbitos, están en la escuela. Y esos conocimientos son conocimientos que tienen que ver con dos cuestiones, si se quieren. Por un lado, con cuestiones relativas a la matemática, y por otro lado, con cuestiones relativas a la didáctica de la matemática. Entonces,
A nosotros nos enseñaron en relación a la probabilidad y estadística, hay cuestiones que sabemos, en el profesorado, a todos nosotros nos enseñaron, cuando nos enseñaron la definición axiomática de la probabilidad, que la probabilidad, por definición, no puede ser mayor a 1. Bien, ahora, ¿por qué la probabilidad puede ser mayor a 1 y otras cuestiones? Y entonces, ¿por qué necesitamos trabajar necesariamente con números racionales antes? Bueno, eso es un conocimiento probabilístico que nosotros tenemos y que necesitamos. Que insisto, tal vez no enseñamos probabilidad en sentido axiomático en la escuela, pero lo necesitamos en la formación para después entender o tomar decisiones respecto de por qué primero tengo que enseñar cosas de los números racionales, ¿no? Porque si no después cuesta entender esta idea de que no me puede dar mayor a 1, por ejemplo. Y esto también tiene un conocimiento de la estructura de la matemática. Hay una forma particular de escribir en probabilidad y estadística. Y un conocimiento de la práctica. Hay ciertas cuestiones que hacemos en probabilidad que no hacemos, o formas de validar en probabilidad que no tenemos en otras áreas. Y además, yo les decía, hay cuestiones que sabemos de la didáctica, y acá es donde se para el seminario, ¿no? Hay un conocimiento respecto de cómo se enseña probabilidad y estadística, que tiene que ver con bueno, este conocimiento de la enseñanza de la matemática, que refiere específicamente a qué sabemos, a cómo adecuamos los contenidos de la probabilidad y los contenidos de la estadística para hacerlos comprensibles y aprensibles por las y los estudiantes, ¿no? Y esto toma en consideración distintas teorías sobre la enseñanza de la matemática, algunas las están en el módulo de lectura 1, número 1, y otros conocimientos, por ejemplo, en relación, no sé, del campo de la psicología o de la propia historia de la matemática, que nos permiten tomar decisiones en relación a la selección de contenidos y de recursos para el enseñamiento. Por otro lado, otra cuestión es en relación a las características del aprendizaje en la matemática, y acá tiene que ver con lo que sabemos acerca de cómo se aprende probabilidad y estadística. Que voy a intentar poner de manifiesto algunas cuestiones que las investigaciones muestran en relación a esto, ¿no? A cómo se aprende probabilidad y estadística, qué es lo que pasa en nuestras cabezas. Y por último, conocimiento en relación a cómo se evalúa, ¿no? Digo, cómo sabemos, cuándo determinamos que alguien sabe y cuánto sabe de probabilidad y estadística, y esto, si bien los seminarios que siguen son más genéricos, tienen que ver con el estudio y con la evaluación de estos campos particulares. Así que la estructura o la idea que estructura el seminario es este hexágono que traigo acá, que no es un hexágono que haya pensado yo ni mucho menos, es un modelo de formación docente que se está desarrollando en estos últimos años en el campo de la didáctica de la matemática, pero que lo transparento porque desde acá me paro para pensar el seminario, y además me parece un modelo interesante para que, si a alguno le interesa pensar la formación docente a futuro, lo chusmeen, ¿no? Que es el MTSK, por sus siglas en inglés, y que tiene que ver con el conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Esto sería la traducción de las siglas en inglés de este modelo. Victoria, esto lo trabajamos en didáctica de la matemática también, el mismo hexágono. Exactamente. Sí, porque está es una de las cuestiones que está muy en boga, así que las traemos todos porque nos parece importante empezarlo a mover, así como en su momento fue la teoría de situaciones didácticas, de la cual ya todos estamos muy empapados y nuestros diseños curriculares están formados en eso. Bueno, también aparecen a pensar otras cosas que tienen que ver con esto, así que lo traigo porque lo reconozco y recupera lo que ya vienen transitando en didáctica. Bueno, voy a meterme en todo esto que yo les decía recién, dije y suena bonito políticamente, en algunas ideas bien concisas, o intentando que sean lo más concisas posibles, para pensar la enseñanza de la probabilidad. Voy a apoyarme en un diagramita, pero interrúmpanme si ven que yo digo cosas que les hacen ruido o que les interesaría explicarse un poquito más, ¿sí? Hay una cuestión que tenemos que atender cuando pensamos los procesos de construcción de las nociones de probabilidad y estadística. Insisto con esto del proceso de construcción porque me paro desde esa perspectiva constructivista. Todo este proceso está atravesado por la resolución de problemas, ¿no? Y problemas de corte probabilístico, que son distintos porque implican la manipulación y la experimentación con algunos elementos que le podríamos mal llamar material concreto,
poco mal llamar material concreto, porque lo concreto, concreto para quién, ¿no? Ahora, más adelante, en el encuentro de hoy voy a discutir algunas cuestiones de estos materiales. Pero bueno, podríamos ponerle ese nombre para que todos entendamos de lo que estamos hablando. Y cómo partimos desde la manipulación, es decir, de este trabajo que está bien ligado a la acción, a procesos progresivos de conceptualización, ¿no? O sea, en algún momento los pibes y las pibas tienen que abstraer, no todo puede pasar por la moneda. Tenemos que empezar por tirar monedas y lanzar dados, pero en algún momento hay que conceptualizar algunas cuestiones. Entonces, ¿cómo acompañamos ese proceso y cómo lo miramos en toda la escuela secundaria? Y este proceso tiene que considerar ideas y saberes preexistentes que tienen todas las y los estudiantes, que las tienen por el simple hecho de ser seres sociales y vivir en sociedad. Que son ideas intuitivas, vocabularios, experiencias probabilísticas cotidianas que tienen, insisto, porque vivimos en sociedad. Si hay algo que hacen todas las sociedades es jugar. Esto no lo dice Victoria, sino que lo dicen distintos estudios en relación a mirar las sociedades. Todas las sociedades juegan. Entonces, entre los juegos de uso social y los pibes que están en la secundaria, ya pasaron por el jardín y ya pasaron la primaria, han visto rodar un dado más de una vez. O han contado y han hecho trampa para ganar más de una vez. Y ni que hablar de la lotería y de un montón de otras cuestiones que están en el cotidiano de la sociedad, en donde se van haciendo, por medio de estas experiencias probabilísticas cotidianas, algunas ideas en relación a la probabilidad, y además van usando algún vocabulario en relación a la probabilidad. Entonces no es cierto que los pibes no saben nada de probabilidad y estadística, ¿no? Lo que quiero decir brutamente es esto. Hay cosas que saben, hay cosas que están sesgadas, y hay cosas que por estas experiencias que tienen, las saben mal y hay que desandarlas, ¿no? Porque tienen algunas experiencias que afianzan ideas intuitivas erróneas. Por ejemplo, en la lotería, ¿no? La gente cree que hay números que son más difíciles de salir que otros. Que, no sé, si apostaste al 1, no, ni loco, ¿cómo va a salir el 1? ¿No? Como si no tuviese la misma posibilidad de salir que el 99, el 98 o el 36. Bueno, hay ideas de aleatoriedad que hay que discutir en la escuela. Hasta llegar a una conceptualización final de corte más axiomático. Pero estas ideas hay que tomarlas para debatirlas, porque si no los pibes aplican una fórmula, pero cuando uno rasca un poquito, siguen teniendo estos sesgos, ¿no? Esta idea de que el 1 es menos probable de que salga que el 36, por ejemplo. Entonces, una primera cuestión para trabajar estas ideas o estos saberes preexistentes es trabajar esta idea del pensamiento estocástico. Esta idea del estocástico entendido como el estudio de la incertidumbre, ¿no? Ahí es donde la probabilidad y la estadística se encuentran, en donde hay situaciones de las que no podemos decir con exactitud qué es lo que va a suceder. Y ahí la probabilidad, bueno, cobra relevancia y la estadística también, y una relevancia particular, porque yo les decía hace un rato, y Silvina también lo traía, no, Silvana, perdón, lo traía, esta idea de la probabilidad relacionada con los números racionales, pero también relacionadas con la medida. Porque la probabilidad es una medida de ocurrencia, y esto es muy loco, ¿no? Cuando uno se pone a pensar que en probabilidad estamos midiendo la posibilidad de que ocurra un hecho sin que ese hecho ocurra, miren el nivel de abstracción de lo que acabo de decir. Estamos enseñando a eso, ¿no? A medir algo que no ocurrió y a sacar conjeturas en base a eso. Y eso es lo que hace la estadística, ¿no? Analizar datos en función de eso. Y cómo esto vive en la escuela. Porque en definitiva es eso lo que nos interesa de la probabilidad. Esta es la idea fuerte, y por eso insisto con esta idea del pensamiento estocástico y del estudio de la incertidumbre. Y cómo empezar este estudio que es complejo y que tiene todas estas cuestiones que muy rápidamente recorrí. Bueno, en primera instancia hay algunos procesos a los que deberíamos de empezar a atender que tienen que ver con trabajar conceptos elementales de la teoría de conjuntos. Y no estoy diciendo con esto que enseñemos teoría de conjuntos, por favor que no se me malinterprete, que podríamos hacerlo. Lo que estoy diciendo es trabajar algunas ideas, como por ejemplo de que hay una muestra, y que dentro de una muestra, esa muestra está conformada por elementos, y que de esos elementos vamos a considerar algunos, y que algunos serán favorables y que otros serán desfavorables. Porque esto es lo que luego va a explicar, por ejemplo, qué
que en la fórmula de Laplace existan casos favorables y casos posibles. O que hay un espacio muestral, ¿no? Cuando estudiamos probabilidad axiomática en nuestra formación de profesorado, nos enseñaron que había un espacio muestral. Bueno, si no trabajamos algunas cuestiones elementales de teoría de conjuntos, sin enseñar teoría de conjuntos, pero sí estas ideas, ¿no? ¿Y cómo digo sin enseñar teoría de conjuntos? Bueno, si yo voy a lanzar un dado, saber que todos los casos que tengo son 6, entonces analizar y mirar ese dado, ese dispositivo, ese recurso, bueno, esto es enseñar conceptos elementales de la teoría de conjuntos, ¿no? Que lancemos el dado, juguemos, pero también miremos qué es lo que pasa con las caras de ese dado. Y veamos que no me puede salir 8, porque 8 no forma parte de ese espacio muestral. Después le pondremos el nombre de espacio muestral, pero tenemos que traer algunas de esas ideas elementales. Y por otro lado, analizar, en términos de discusión, el análisis del grado de ocurrencia o de la posibilidad de ocurrencia de algunos sucesos. Si yo les preguntase hoy a alguna persona, che, ¿te parece que va a llover? Y mira por la ventana, yo miro para allá porque tengo la ventana ahí. Y mira por la ventana, diría, bueno, acá en el AMBA por lo menos no parecería ser que va a llover porque está recontra despejado. Bueno, analizar grados de posibilidad de ocurrencia y poder argumentarlos, aunque sea de estas cuestiones más así, muy rudimentarias y elementales, me permiten empezar a considerar esta idea de que la probabilidad trabaja sobre la incertidumbre y no sobre cuestiones seguras. Yo estoy seguro de que va a llover cuando está lloviendo, desde el punto de vista probabilístico. Mientras tanto, es una probabilidad de ocurrencia. Otra cuestión que tenemos que trabajar en estos procesos iniciales tiene que ver con la discusión en torno al vocabulario. Y a estas ideas de qué es lo posible, qué es lo probable, qué es lo seguro, porque después en probabilidad decimos que es seguro aquello que da como resultado probabilidad 1. Ahora, para muchos pibes es seguro, insisto con esto, que el 1 cuando juegan a la lotería no va a salir. Entonces, discutir el vocabulario también es necesario. Y por último, discutir cómo se registra información, porque esto habilita a algunas escrituras que todavía no van a llegar a escrituras clásicas laplacianas, pero que me van a poner de manifiesto, bueno, la necesidad de por lo menos aproximarme a la definición empirista de probabilidad, ¿no? Aquí hay un resultado que desconozco, que es medible, que no es lo mismo decir que algo es seguro, que es imposible, que es poco posible, que es muy probable, que es medianamente probable. Bueno, todas estas ideas me acercan a esta definición empirista, que tiene que ver con estos procesos que pasamos. Una vez que yo llegué y que tengo estudiantes parados en esta definición empirista, con estas ideas estables, tienen este conocimiento empirista de la probabilidad, yo puedo avanzar hacia, como objetivo, la definición laplaciana. Entonces, bueno, ahora sí voy a hacer la definición laplaciana, porque ya todo esto lo trabajé. Ya hay algunas ideas elementales de lo que es muestra, de lo que es elemento, de lo que es espacio muestral, hay algunas ideas de posibilidades de ocurrencia, hay algunas ideas, hay una discusión en torno al vocabulario, vimos cómo registrar información, y este registro de información en donde van contando pelotitas y dibujan, y bueno, empieza a ser, bueno, profe, dale, ¿cómo hacemos? Porque ya me cansé de dibujar, avancemos a algún modo que sea más económico de registro, y ahí la definición clásica laplaciana tiene sentido. Y ahora, ¿cómo la presento, ¿no? En esta idea constructivista. Bueno, para presentarla es necesario antes atravesar por algunas formas de contar, porque la probabilidad laplaciana necesita de métodos de conteo. Entonces, cuando yo pienso en las continuidades y rupturas, bueno, es necesario que los estudiantes en primer año, en segundo año, hayan atravesado algunas técnicas de conteo. Y pueden ser diagramas de árbol, pueden ser no sé, multiplicaciones. Digo, no estoy pensando en que enseñemos de factorial a los pibes y a las pibas. Estoy pensando, bienvenido sea si lo hacemos, pero si no, algunas otras técnicas antes de conteo que los aproximen a que, bueno, hay una forma de contar casos favorables, de contar casos posibles, y entonces puedo establecer esta relación, y ahí llega la definición clásica laplaciana. Fíjense todo lo que necesito antes construir para que aparezca esta definición, ¿no? Y después podré avanzar a otras cuestiones, atendiendo a que, bueno, necesito trabajar la idea de sucesos independientes y de sucesos dependientes.
trabajar el vocabulario axiomático y la escritura propia, ¿no? La idea de sumatoria, de ciertas cuestiones de sintaxis matemática que nos han transmitido en la formación del profesorado, la idea de probabilidad condicional, ¿qué pasa cuando devuelvo bolitas y cuando no las devuelvo, por ejemplo? El teorema de Bayes, digo, cuestiones que vimos en nuestra formación de profesorado y que se ven en la universidad, y eso permite acceder a la definición axiomática de probabilidad. Con este recorrido que estoy haciendo así como muy velozmente, lo que quiero poner de manifiesto es que los contenidos de la probabilidad y estadística, pero específicamente de la probabilidad, tienen una zanahoria final que está en el nivel de la matemática más abstracta, que es esta definición axiomática, pero que para ser entendido requiere de todo esto que recorrimos antes, ¿no? Que son un montón de contenidos a enseñar y a planificar para que la fórmula de Laplace o para que la definición empirista aparezcan y se construyan. Si se quiere, este diagramita que propongo, lo que tiene es como algunos mojones, que son esto, ¿no? La definición empirista, la definición clásica, la definición axiomática, en donde estos procesos que propuse, ya sea el pensamiento estocástico, no sé, los grados de ocurrencia, el vocabulario, los métodos de conteo, el teorema de Bayes, lo que van poniendo de manifiesto es, bueno, cómo hacemos circular en el aula, qué saberes son necesarios que se circulen o son esenciales para abordar o construir una idea de probabilidad y de estadística. Que parte sin duda de una concepción empírica, de aquellos que saben y que recuperan las ideas preexistentes, porque si no, insisto, le hablamos a pocos. Y tenemos una probabilidad y estadística para pocos, para los que entran en el discurso en el que entramos nosotros cuando tuvimos nuestra formación más matemática en el profesorado y entramos en la lógica de la definición axiomática. Y lo mismo sucede cuando pensamos, porque dije que el pensamiento estocástico estaba en relación, o ponía en relación lo probabilístico y lo estadístico, con lo estadístico. También tenemos algunos procesos que son importantes trabajar, y que tienen que ver, por un lado, con una estadística que me permita describir datos, ¿no? Hay mucha información, y bueno, que me permiten interpretar una realidad. Y después avanzar a la generación de datos, porque no queremos pibes que solamente tomen una encuesta y tomen decisiones en base a esa encuesta, sino que también puedan crear o generar sus propios datos para llegar finalmente a sacar inferencias a partir de los datos, ¿no? A conclusiones y a poder establecer hipótesis y validarlas. Y acá insisto, esto es muy distinto a otros modos de pensar en matemática. Estamos proponiendo que los estudiantes representen sus ideas, que elaboren conjeturas, que validen esas conjeturas con datos, que muestren los resultados obtenidos, que generalicen y que puedan construir un modelo, ¿no?, que les permita sacar alguna conclusión. Y eso hace que la estadística esté tan ligada a situaciones de la vida cotidiana, porque esos datos sin duda salen de situaciones de la vida cotidiana. Y tal vez bueno, podemos mirar algunos problemas, que sean problemas reales para los estudiantes, que nos permiten superar. Entonces escribía en el módulo de trabajo la idea de estadística clásica, ¿no?, que es la división clásica de estadística en estadística descriptiva y estadística inferencial, y pensar en algo que es un poco más novedoso, con todas las comillas que se puedan tener, porque es algo que está y que se propone desde hace más de 50 años, que es el análisis exploratorio de datos, ¿no? Entonces ya no piensan que hay estadística descriptiva y estadística inferencial, que es por lo menos como me informaron a mí. Hablo, no quiero generalizar, voy a hablar de mi caso particular, a una propuesta de enseñanza más superadora, y no solo de enseñanza, sino una propuesta de la estadística, que usan quienes se dedican a la estadística, que es superadora a la idea de estadística descriptiva y estadística inferencial, que es este análisis exploratorio de datos, que cruza estas dos subramas, o esta división clásica de la estadística en dos subramas, que en realidad están interrelacionadas, ¿no? Nadie agarra datos para describir per se, en general esas descripciones son para tomar inferencias o para llegar a alguna conclusión. Nadie que pienso en un censo, ¿no? No sale el Estado Nacional a censar a toda la población porque le interesa recopilar datos y nada más.
por el simple placer de generar datos. Esos datos se generan para tomar decisiones. Bueno, entonces, en este sentido es que discutimos la idea de estadística descriptiva y estadística inferencial. Esa distinción es artificial y termina siendo confundiendo, ¿no? Terminamos enseñando primero a producir gráficos y leerlos, y después veamos cómo eso lo aplicamos a alguna situación. Cuando en realidad nadie produce un gráfico porque sí, a nadie se le ocurre levantarse temprano a la mañana y decir hoy voy a hacer un gráfico circular, qué sé yo, o un análisis de una dispersión. No lo hacemos. Lo hacemos cuando queremos sacar algunas conclusiones o estudiar alguna situación problemática. Entonces, en este sentido, venimos proponiendo una enseñanza de la estadística que esté más ligada a explorar situaciones, ¿no? Y entonces los datos me sirven para tomar decisiones en base a esa situación. Un poco por acá es que navega la concepción que formamos respecto de la probabilidad y la estadística, y como les decía, siempre atravesado por la resolución de problemas. Es decir, todos estos procesos que yo recién presentaba y que nombré variedad de contenidos que están presentes en el diseño curricular de matemática, los vamos a tener que trabajar mediados por problemas. Nadie va a trabajar no el teorema de Bayes, pero nadie va a trabajar casos de conteo solos, aislados, sino que los vamos a trabajar en algunos problemas. Pero sabiendo que si en primer año estamos trabajando problemas de conteo, bueno, eso lo necesito porque en segundo voy a recuperar la definición empirista de probabilidad para hacerla subir un nivelcito más y presentar la definición clásica laplaciana, ¿no? Como tener en claro qué necesitamos que los pibes recorran antes. Y saber que si no recorrieron eso antes, bueno, lo tengo que reponer, tengo que proponer alguno de esos problemas para después acceder a la definición clásica laplaciana. ¿Bien hasta acá? Recuerden que no les veo las caras, así que prendan los micrófonos, hablen. No sé si se quedaron dormidos y estoy hablando sola. Sí, súper claro. Sí, profe, estamos acá. Díganme, Victoria, lo que estás diciendo es una locura. Digo, pueden interrumpirme con confianza, ¿eh? Dormido estamos. No, sí. ¿Qué no se ve desde tu compu o No los veo por ustedes, qué? yo veo la diapo. Nosotros vemos en pantalla chiquitita abajo, por ejemplo, y la diapositiva grande. Está bien, claro. Sé que ustedes ven eso, pero yo ustedes no los veo. Capaz que apretando los 3 puntitos por ahí sale algo diferente. No, probaré. Bueno, hasta acá, me ¿qué les acordaba parece? de lo primero que decías, que en el diseño curricular aparece esto de la ausencia del conocimiento o el error, según lo que traiga el estudiante. Y relacionado con la probabilidad estadística, bueno, es lo que venís diciendo. En el profesorado mucho no se hizo hincapié en eso para verlo bien a fondo o cómo se podría implementar en la clase. Y aparte porque en la práctica, bueno, a mí me pasó que el último año lo hice en pandemia. Así que eso también influyó. Y bueno, en el foro lo puse. En la pandemia por ahí los chicos vieron más gráficos y más cosas de estadística, pero la idea está buena de pensar qué enseñamos, para qué enseñamos y para quiénes también. Me gustó esa idea. Nazareno, ¿no? Sí. Que dijiste en el foro, escribí, sí, está bien. Bueno, trajiste algo que no lo dije y que lo pensé y tampoco lo escribí en el foro, que es que me resultan un grupo muy desafiante porque tienen formaciones y recorridos muy dispares, lo cual hace que haya pensado mucho la clase de hoy para intentar convocar y que sea nutritivo para todos. Así que espero lograrlo. Tienen recorridos profesionales muy distintos y eso es interesante. Bueno, nos queda una hora más por delante, así que voy a saltar algunas cosas que yo había pensado decir en relación a la estadística y voy a discutir algunas cuestiones en relación a la probabilidad, porque ya me metí bastante ahí y por ahí está bueno que recuperen eso. Así que les voy a proponer algo personal. A mí siempre me gustó mucho leer y un formato que me ha gustado leer es las historietas, y de chiquita leía mucho Mafalda.
Así que traje algunas cuestiones de Mafalda para discutir algunos aspectos de la enseñanza. Y les propongo leer juntos la siguiente historieta para discutir algunas cuestiones. Está Libertad, que hablando con la maestra, y la maestra le dice, veamos, Libertad, este es un triángulo, ¿cómo? Y le señala, ustedes ven ahí, el triángulo. ¿Cómo anda? Dice Libertad. No, fíjate mejor, si este lado, y este lado, y este lado, miden lo mismo. Es un triángulo aburridísimo, le dice Libertad. Pero no, un triángulo cuyos lados son todos iguales es, socialista, le dice Libertad. Bueno, ¿por qué traigo esto? Además de porque me genera mucho placer Mafalda y sus reflexiones, es porque permite mirar, aunque lo hace con geometría, algunas cuestiones que tienen que ver en relación a esto que marcaba al principio de las ideas intuitivas que los estudiantes traen y los aspectos relacionados al lenguaje y cómo esos aspectos relacionados al lenguaje afectan el aprendizaje de la matemática. Y el problema no son los términos en sí mismos. Digo, acá, así como acá el problema no es el término equilátero, ¿no? Lo mismo sucede con la probabilidad. Acá la discusión que damos cuando pensamos en la enseñanza de la probabilidad no es cómo definimos la probabilidad, sino los conceptos y los procesos que yo les presentaba recién están subyacentes, ¿no? Y en relación a esta cuestión, hay dos cosas que suceden cuando atendemos a la probabilidad, que es porque, por un lado, las pibas y los pibes no entienden muchas veces los términos que usamos, y por el otro lado, usan el término, pero no le dan el significado acorde, ¿no? El significado que nosotros le estamos dando a la matemática, matemáticamente a ese contenido. Voy a saltear esta, les voy a proponer algunas cuestiones en relación al análisis de los diversos significados e interpretaciones de las palabras que circulan en el aula cuando enseñamos específicamente probabilidad. Nosotros tenemos 3 grupos de palabras que utilizamos al enseñar matemáticas, ¿no? Categorías de palabras. Por un lado, utilizamos algunas palabras que son específicas de la matemática, que no existen en ningún otro lado más que en la matemática, como hace, por ejemplo, la palabra coseno, seno. Son palabras específicas de la matemática. Después hay otras palabras que aparecen en la matemática y aparecen en el lenguaje ordinario con significados distintos. Por ejemplo, la palabra integral. No es lo mismo una integral en matemática que el pan integral, ¿sí? Entonces, hay algunos vocabularios que tienen significados distintos. Y por el otro, y esto es el problema profesional que nos trae la probabilidad, es que hay palabras que aparecen en la matemática y en el lenguaje ordinario con significados que no son iguales y que están muy próximos, y que tenemos que discutirlos en el aula. Les traje para eso una producción chiquita de un estudiante, una foto de un estudiante, que podría ser cualquiera de los que están en nuestras aulas, que dice, seguro, ¿no? Trabajábamos con este grupo que seguíamos, definiciones en probabilidad, y habíamos estado viendo, voy a contextualizar un poco, unos videos de situaciones donde pasaban cosas que muy posiblemente terminen como terminaban en el video, del estilo, un choque fuerte y las 2 personas que estaban dentro de los autos se paraban y salían caminando y no les había pasado nada, jugadores que metían goles desde una punta hasta la otra de la cancha, bueno, todas cuestiones así, ¿no? Que los estudiantes quedaban como muy fascinados por esa situación. Y a partir de eso discutíamos el significado de algunas palabras, por esta idea o estos procesos subyacentes que tienen que ver con cómo discutimos las ideas intuitivas con el vocabulario específico. Y cuando le propusimos a estos estudiantes, pero particularmente a traigo esta foto, que defina qué era seguro, él puso que está libre de peligro, ¿no? Cuando en probabilidad que algo sea seguro, no se refiere a que no sea peligroso. ¿Bien? Cuando le preguntábamos por lo imposible, voy a hacer zoom, así se puede, imposible, algo que no puede realizarse, que no puede ser, que no puede ocurrir. Probable, sin ser seguro, es muy posible que sea, que se cumpla, que suceda. Y después discutíamos que era muy probable, poco probable o imposible. Y cuando le preguntábamos por lo imposible, dijo, es difícil, ¿sí?,
que se cumpla. Cuando en realidad, cuando algo da probabilidad 0, no puede suceder. Bien, y acá vuelvo a esta idea de espacio muestral. Cuando yo lanzo un dado, que salga 8, es probabilidad 0. No puede salir 8. Eso quiere decir imposible. Entonces, cuando discutimos estas ideas y decimos, bueno, ojo con presentar, con apresurar la entrada de la fórmula de Laplace, porque ¿qué pasa con estas ideas antes, ¿no? Y cómo trabajamos estas definiciones antes. Es gracioso, llama la atención porque lo escriban, pero es lo que sucede y las ideas intuitivas que están en juego cuando trabajamos con los chicos en la escuela secundaria. Y en relación a esto, entonces, una cuestión central que es, bueno, cómo definimos, cómo precisamos el alcance y el significado de algunas palabras, ¿no? Y a nosotros nos enseñaron alguna vez que las definiciones tienen ciertas características, ¿no? Como por ejemplo, que no pueden ser circulares, que no pueden ser vagas, que no pueden, que no deberían empezar negando, y que hay que cuidar el lenguaje que se utiliza justamente para evitar esta circularidad. Yo no puedo definir la probabilidad como la probabilidad de que suceda algo. Y estas cuestiones pasan. Yo propongo acá algunas oraciones que están sacadas de libros escolares. Voy a mencionar cuáles son, pero libros escolares que están en las escuelas actualmente. La probabilidad se mide como el cociente entre casos favorables y casos probables. O sea que estoy definiendo probabilidad usando la palabra probabilidad. Bien. Figúrense un estudiante que no entiende lo que es la probabilidad y yo le explico lo que es la probabilidad diciendo casos favorables y casos probables. Esta es una definición circular, ¿no? O el azar es considerado como lo opuesto al orden, a toda previsión. Bueno, eso es vago. Digo, ¿qué es el azar? O sea, todo lo que está desordenado es azaroso. Cuando los pibes tienen desordenada la pieza, ¿eso es azar? Bueno, no, eso no es azar. Entonces, estas definiciones que a veces aparecen, bueno, ojo, que entendemos por azar, ¿no? Y cómo está definido ahí, ¿no? Definiciones de este estilo. Un experimento es aleatorio cuando no es un experimento con resultados seguros. Entonces, todo lo que no es seguro es aleatorio. Bueno, estamos definiendo por la negación. Intentar definir evitando la negación y definir por lo propositivo, por lo que sí es. Que todo lo que no es, bueno, tengo que decir todo lo que no es un gato para llegar a la definición de gato, por ejemplo. Insisto con esta idea de que uso ejemplos extravagantes, pero es para poner la relevancia a lo que quiero decir, ¿no? Y después cuidar el tipo de palabras que utilizamos, sobre todo cuando queremos enseñar probabilidad. Uy, qué suerte, sacaste un 6. Bueno, no es suerte, digo, si es un dado equilibrado, está entre las 6 posibilidades que tienen para salir, hay un sexto de probabilidad de que sea 6, no es suerte. Y esto hay que discutirlo con los pibes, ¿no? No cuando están jugando fuera de probabilidad, pero cuando estamos jugando con sentido probabilístico y estamos usando el juego con sentido probabilístico, bueno, tenemos que discutir el lenguaje que usamos y esta idea de suerte que a veces está ligada a cuestiones como supersticiosas incluso, ¿no? Y no a cuestiones que tienen que ver con la idea de equiprobabilidad o no equiprobabilidad. Ustedes vieron, en algunas películas, voy a nombrar una película re vieja, 21 Blackjack, pero puede ser cualquier otra, o incluso se van al casino, que hay algo que hace la gente que juega a los dados y que los croupiers no le permiten hacer, que es soplar los dados. ¿Han visto esa una actitud que toman? Agarran los dados y los soplan. Sí. Bueno, mucha gente dice que los soplan porque trae suerte. En realidad no lo soplan porque trae suerte. Yo cuando soplo el dado, y el buen soplador, y esto se ve en algunas películas, lo cargo al dado, porque sale baba, además de salir suerte, ¿no? Cuando yo escupo el dado, cargo una cara, esa cara tiene más peso, si el dado está equilibrado, deja de estar equilibrado, bueno, esa cara tiene más posibilidades de salir boca abajo. Entonces, a veces, algunas cuestiones que nosotros las tildamos de suerte, bueno, tienen algunas cuestiones atrás, ¿no? O, insisto, con la lotería, uy, qué suerte, le salió el 36. No, no fue suerte. Ahí hay cuestiones de probabilidad. Que la regla de Laplace la modelizan, pero que hay que entender por qué la regla de Laplace, en este caso, la modeliza. ¿Bien hasta acá? Bien. Avanzo un poquito más en relación a
a una propuesta para pensar estas ideas intuitivas y las definiciones. Es una propuesta que dice así, dice, y si esta vez te toca a vos, hay un juego de azar, que yo le voy a llamar Lotería del 40, pero que se trata, que aunque es un juego que puede ser imaginario, es cualquier lotería que existe realmente y que podemos encontrar como el bingo, el kini o lo que sea, ¿no? La participación en la Lotería del 40 cuesta 2 pesos, y esta participación consiste en elegir 6 números entre el 1 y el 40, bien, al mejor estilo la poseada o el kini 6, nada más que, acá le vamos a poner la Lotería del 40, eligen 6 del 1 al 40. Unos días más tarde se realiza un sorteo del que van a salir los ganadores, ¿no? Si estos coinciden con los que se eligieron, ganan 1 millón de pesos, y si varias personas ganan, se reparte el premio entre todos los que ganan. ¿Está bien? ¿Se entiende? La Lotería del 40. Esto lo propusimos en un aula de secundaria y es lo que vive, insisto, el Kini 6 o la poseada. Ese juego. La primera pregunta que les hacíamos a los chicos era si era conveniente participar de ese juego y por qué. Para discutir un poco algunas cuestiones que estaban pasando en su familia, ¿no? Y por el otro lado, discutíamos esta idea de aquellos números que consideramos que salen más fáciles. Entonces les proponíamos esta situación. Es muy común creer que en juegos del estilo la Lotería del 40 es menos probable que salga el resultado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que el resultado 2, 7, 17, 21, 28 y 23. Porque el segundo parece más aleatorio que el primero. ¿Es realmente así? ¿Por qué? Estas dos preguntas y esta situación la trabajamos en un aula de secundaria y quiero compartir algunas cuestiones que salieron para hacer algún análisis didáctico mínimo. En relación a la primera pregunta, a si les parecía conveniente participar de este juego y por qué, un grupo de estudiantes responde: sí, nos parece conveniente, porque tiene que poner 2 pesos para participar y puede tener una probabilidad de ganar. Cuando les pedíamos que expliquen por qué, ellos decían, profe, porque pones 2 pesos y te ganas 1 millón. Bien. Esta idea de casos favorables y casos posibles está muy lejana de este estudiante. ¿Se ve lo que estoy diciendo? La relación entre que hay un universo de casos, un espacio muestral, ni la está considerando. Habla de una idea de suerte, y sí, más vale, pongo 2 y puedo ganar 1 millón, ¿cómo no me va a convenir jugar a esto? O sea que está más concentrado en el millón que en la cantidad de números que hay. Y esta concentración del millón tiene que ver con que la idea probabilística que hay detrás es la idea de suerte, la cantidad, cuántos casos favorables hay y cuántos posibles hay. Digo, vos tenés 2 pesos y ganás 1 millón. Ahora, con esos 2 pesos, ¿cuántos billetes estás comprando? ¿Cuántos números son? ¿Y cuántos números posibles hay? Digo, ese billete de 2, ¿te asegura ganar el millón? ¿Cuántos de 2 tenés que comprar, no? Son todas preguntas que empezamos a trabajar con ese grupo. Fíjense qué alejado que está ese estudiante de la idea laplaciana, ¿no? O sea, está como muy cercano a las heurísticas, a las ideas intuitivas. Estas ideas que yo les decía son procesos muy vagos. Hay una falta de presión. No estoy diciendo, che, qué mal que está. Estoy diciendo, reconozcamos dónde está parado para ir a buscarlo desde ahí, ¿no? Es una resolución que está como poco definida, es muy intuitiva la idea que aparece ahí. Y por otro lado, ante la segunda pregunta, de, bueno, esta idea de la aleatoriedad y de si ellos consideraban que esto era realmente así, ¿no? Que el segundo, que el cartón 2, 7, 17, 21, 28, 33 es más aleatorio que el 1, 2, 3, 4, 5, 6, responde, muy en relación con el lugar en donde está posicionado, lo siguiente. Le voy a poner zoom para que podamos verlo, leerlo más de cerca. Dice, sí, porque hay menos probabilidades de que salgan con un orden. Es más probable que salga al azar. Aunque puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero muchas menos posibilidades. Es la misma probabilidad, en verdad. Exactamente, pero lo que para nosotros que tenemos formación matemática es la misma probabilidad, para un estudiante que... Oh, se cortó. Se cortó. Bueno, quería saber qué número Se jugaba. congeló la profe. Bueno, ¿qué Claro. número juega la lotería, Bueno, chicos? juguemos Quería saber qué número juguemos jugaba, ahora. pero
Juguemos ahora y el que gana se paga el almuerzo a la próxima clase. ¿Qué posibilidades hay de que, a ver, el más dormido se pague el almuerzo? Hay un par. Hay alguien que se tapa la cara. Ahí lo volvimos a escuchar. Queríamos saber qué número eran, profe. Creo que pierdo yo, creo que pierden. No sé si ustedes me están escuchando, pero yo volvió sí. la profe, ¿eh? Perdón. Ahí está. Pero no se Sí, escucha. yo sí los escucho. Ay, volvió. Por ahí se congeló la imagen, pero no se ¿Escuchó escucha. todo? Sí, no se escuchó más. Quedó Sí, todo. Bueno, No, era una está bromita bien. lo del almuerzo. Uy, se borró. No, por favor, no hay ningún problema. Vienen de cursar a la mañana y yo de dar clases a la mañana y estoy engripada hace muchos días, así que entiendo que es complicado para todos. Pasa, no te preocupes, no me lo tomo mal. Victoria, una pregunta. Bueno, sí. Estos chicos no habían tenido ninguna clase antes de probabilidad. Estos chicos estaban teniendo sus primeras aproximaciones a la probabilidad. Estos chicos son de tercer año del nivel secundario, de una escuela de provincia de Buenos Aires, que no habían tenido probabilidad y estadística ni en primero ni en segundo. Entonces, si uno agarraba el diseño curricular... Necesitan tener una base en números racionales, proporción, o sea, es imposible. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero lo que, a ver, yo o interpreté mal o escuché mal, no tenían ninguna base, no habían tenido nunca probabilidad, no es que no habían tenido los otros contenidos. No, pero por eso. Claro, porque aunque hayan tenido racionales, ahí es como que no les surge, al no tener ninguna noción de la probabilidad, es como que por más que vos sepas... No, pero yo digo para todo lo después que sabés en analizar tercero, qué no posibilidad lo aplicás. tienen y qué porcentaje y todo eso, yo digo, para después, para ver lo siguiente. Yo digo eso. Igual me llama la atención que no tuvieron probabilidad estadística, pero sí mencionan ahí como respuesta probabilidades o azar. Porque ya habíamos estado trabajando, el mismo grupo al que vieron el trabajo anterior, donde se habían discutido algunas definiciones y palabras, que yo les conté que habían visto estas imágenes. Es el mismo grupo donde se está avanzando, ¿no? Bueno, se discutieron algunas ideas de vocabulario y quisimos ir un poco, bueno, no vamos a quedar solo en el vocabulario, hay que ir un poco más. Entonces empezamos a ver qué ideas tenía ese grupo respecto de la probabilidad y empezaron a salir estas cuestiones que, bueno, hubo que retomarlas después, ¿no? Y acá se pone de manifiesto esto que recién traía el compañero, el colega, en relación a lo que necesitan saber de otros contenidos matemáticos con las ideas preexistentes que tienen respecto de la probabilidad. Y cómo tenemos que atender estas dos cuestiones cuando decidimos enseñar probabilidad y estadística, ¿no? Son dos cosas a observar. Y para avanzar un poquitito y mostrar alguna propuesta un poco más encarnada, lo que tenemos que pensar es qué recursos proponemos para que aparezcan estas ideas de probabilidad y estas ideas de conteo, y que empiecen a considerar que, bueno, que hay que contar casos favorables y casos posibles sin que esto sea una imposición docente. Porque tranquilamente uno podría volver a la idea de la lotería y decir, no, tenés que ver, a ver, ¿cuántos cartones hay? Bueno, a ver cuántos cartones hay y cuántas combinaciones posibles hay, tenemos que pensar las combinaciones posibles entre 1 y 40, ¿no? Tenemos el factorial de 40 dando vueltas por ahí. Esas son la cantidad de casos posibles que realmente hay cuando uno juega a la lotería. Entonces yo tendría que hacer 40 por 39, por 38, por 36, por 37, así hasta por 1, y eso me va a dar los casos favorables. Y yo con 2 pesos compro un solo billete. Ahora, esa construcción la hacemos nosotros, que hemos, insisto, recorrido, y tenemos recorrido y formación en probabilidad y estadística, pero para estos pibes, hacer eso está muy alejado. Entonces, ¿cómo les proponemos, o les empezamos a proponer, algunos experimentos aleatorios en donde empiecen a considerar primero la distinción entre los sucesos equiprobables y los no equiprobables, y después a considerar los casos favorables y desfavorables para calcular probabilidad, ¿no? Y después luego podremos calcular el factorial de 40, que está muy alejado en una persona que tiene estas ideas erróneas. Y acá lo que propongo atender y lo que la didáctica propia de la probabilidad propone considerar es la relación que hay entre los recursos que llevamos al aula para analizar, entre el dispositivo generador de datos aleatorios, así les decimos, y el contenido que queremos trabajar. No cualquier recurso
es adecuado u óptimo para enseñar algunos contenidos. Yo les decía, los experimentos aleatorios, o la medida de los experimentos aleatorios, la medida de la probabilidad, es compleja de aprender y de comprender, aprender con H, ¿no? En el medio, de comprender, de hacerse a esta idea, de construir la noción, porque los experimentos aleatorios se caracterizan por la falta de reversibilidad. Yo no puedo deshacer el lanzamiento de un dado para ver qué hubiese pasado si no lo tiraba, por ejemplo. Así que bueno, sí. Hay un micrófono abierto, que estamos escuchando un audio. Sí. Lo aviso por las dudas. Andrea. No. Todo no soy yo, Andrea che. ahí, por eso. No, Andrea. pero no era yo. Esta vez no era yo lo aviso por las dudas. Bueno, entonces, como no existe una experiencia concreta de la vida cotidiana similar a lo aleatorio, tenemos que considerar esta relación entre dispositivos generadores de datos y los contenidos que trabajan. Yo traje algunos para hacer algún aporte y pensar algunas cuestiones. Por ejemplo, en un estadio inicial, en un primer año, donde queremos discutir que no todo es equiprobable, es decir, que no todo tiene la misma posibilidad de ocurrencia, bueno, podremos llevar las chinches, ¿bien? Que están acá, porque las chinches son representantes de sucesos no equiprobables. Si yo juego contra ustedes y les digo, che, vamos a jugar a que tiramos la chinche, con mucho cuidado para no pincharnos, y si sale boca abajo, gano yo 2 pesos, o 5 pesos, o el almuerzo, como decían hace un rato. Y si sale boca arriba, ganan ustedes. Y los pibes que van a decir, no, eso es trampo, eso es injusto, porque nos vas a ganar. ¿Y por qué nos vas a ganar? Y porque es más fácil que caiga boca abajo. Bueno, esa es la entrada a trabajar sucesos no equiprobables. No todos los sucesos aleatorios tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Aquellos que me digan son los que tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, primero trabajar esta distinción, ¿no? Y dentro de los que tienen la misma probabilidad de ocurrencia, los que nos permiten trabajar sucesos equiprobables, que en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires aparece, ¿no? Esta idea de la distinción entre lo no equiprobable y lo equiprobable, bueno, los que nos permiten, los dispositivos que nos permiten trabajar eso, son, por ejemplo, la moneda, el dado o la perinola. ¿Por qué? Y bueno, porque en la moneda tengo 2 cuestiones y son equiprobables, ¿no? O sale cara o sale seca. Y en el dado tengo 6. Y en la perinola, dependiendo del tipo de perinola, tendré 6 o tendré 8 o tendré 4 sucesos. Entonces, estos dispositivos o estos recursos me van a permitir trabajar sucesos equiprobables, pero la diferencia va a estar dada en el número de sucesos del espacio muestral implicado. No es lo mismo que analicemos 2 sucesos, que analicemos 6, que analicemos 8, que después te proponga la lotería del 40 y tengamos que analizar, no sé, más de 1 millón de casos posibles. ¿Sí? Y en estos casos, donde hay un conjunto discreto de resultados, es decir, hay un conjunto discreto que yo puedo contar, cara seca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o lo que se vea en la perinola, son discretos, el resultado lo determina la posición física, ya sea de la moneda, del dado o de la perinola, después de que lo lanzamos. ¿Qué quiero decir? Yo lanzo la moneda, si cae cara, bueno, el resultado está dado por eso que yo vi. Y yo ahí lo que veo, cuando yo veo que la moneda cae, o que el dado cae, o que la perinola cae, después de que lo lancé, es una parte. ¿Sí? Veo un número, veo una cara, veo el toma 2, o el toma todo, o el todos ponen, no veo todos los sucesos. Veo uno, el que quedó boca arriba. Estos dispositivos visibilizan la relación parte-parte. Entonces, son muy buenos para trabajar la idea de equiprobabilidad y la idea de sucesos, porque el espacio muestral es pequeño, pero como visibilizan parte-parte, hacen que los alumnos no propongan una fracción, sino que comparen valores absolutos, frecuencias absolutas. Salió un 6, te dicen, salió cara. No dicen, tengo un medio de posibilidad o tengo un sexto de posibilidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sino que cuentan un caso, cuentan el caso discreto que sale. Entonces, primero, algunos recursos para la idea de equiprobable, no equiprobable. Después,
dentro de la idea de equiprobable, recursos que son más adecuados para trabajar sucesos y espacio muestral discreto, acotado, ¿no? Si quiero avanzar, porque bueno, estamos considerando valores absolutos, sale 6 y gané, de cara y gané. Buena. Por eso Sí. sería bueno trabajarlo en grupo para que analice qué le tocó a cada uno. Totalmente. Bueno, y ahí vamos a otra cuestión, ¿no? Que es la idea de los grandes números también. La ley de los grandes números. ¿Cuántos lanzamientos necesito para que ellos se den cuenta de eso? Que se vaya aproximando, sí, eso me acuerdo, sí. Y ahora retomo la idea de trabajo en grupo. Si yo quiero avanzar de la idea de parte y de que miren solamente el valor absoluto a la regla de Laplace y a que consideren la relación parte-todo, bueno, ahí los juegos con ruleta o las propuestas con ruleta son las más adecuadas. Porque en la ruleta estoy todo el tiempo viendo la parte-todo. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la posibilidad de que salga amarillo, bueno, la posibilidad de que salga amarillo será, hay 4 entre 16. Bueno, hay un medio, qué sé yo, lo que haya de posibilidades, no es un medio. Un cuarto. Lo que estoy diciendo es, dados, perinolas, monedas, me permiten ver la relación parte-parte y trabajo sucesos, pero discretos, y la ruleta, a diferencia de esos recursos, me permite ver la relación parte-todo. La estoy viendo. Ah, profe, son 4 de 16. ¿Se ve la diferencia? Entonces... Sí, lo de las bolsitas también sería, entonces. La Lo de las bolsita esa que bolsitas. tiene pelotitas. Bien. Tanto la bolsa de pelotitas como las cartas, los problemas o las situaciones que tienen bolsa de pelotas o cartas, agregan una dificultad más. Una vez que yo ya tengo esta relación parte-todo y que la regla de Laplace y que las consideraciones de tipo geométrico aparecen, porque además la ruleta lo que tiene de beneficioso en esta idea de continuidades y rupturas de los contenidos es que ¿necesito un trabajo con las fracciones? Sí, lo necesito, porque tengo que plantear, son 4 de 16, y ese 4 de 16 va a ser 4 de 16avos, que luego se podrá simplificar, ¿bien? Pero también lo pueden ver geométricamente, y entonces te dicen, la parto al medio y la vuelvo a partir al medio, entonces también permite sumar a aquellos que todavía están más complicados con el trabajo con el campo de los números racionales. Las cartas y las bolsas de pelotitas también tienen esta relación parte-todo, ¿no? Porque cuántas pelotitas rojas hay, o a qué me conviene apostar, a que sale rojo, azul o verde, o qué cartas va a salir, si sale pica, si sale as, si le apuesto a que sale 12, todos estos juegos que usamos cuando enseñamos probabilidad. El plus que tienen las cartas y las bolsas de bolitas por sobre la ruleta es que permiten, además del trabajo parte-todo, la atención de las situaciones de muestreo con reemplazo o sin reemplazo. ¿Qué pasa si la pelotita que sale la vuelvo a poner o no la vuelvo a poner? No, sí. ¿Qué pasa si la carta que salió la vuelvo a poner o no la vuelvo a poner? Estas situaciones de muestreo sin reemplazo no son fáciles de ejemplificar o de trabajar con la ruleta y con el dado. No se pueden trabajar. Las situaciones de muestreo sin reemplazo necesito de recurrir para ejemplificarlas a las cartas o a las bolsas con bolitas. Entonces, no de todos los dispositivos o de todos los recursos que tenemos a disposición para enseñar probabilidad y estadística, todos son útiles, pero hay algunos que son más adecuados en función del contenido que estoy queriendo enseñar. Y entonces por ahí en primer año jugamos con chinches, dados, perinolas, monedas, y después aparecerán las ruletas, y después aparecerán las cartas, los juegos con cartas o los juegos de bolsitas con bolitas que ponían y sacaban. ¿Y por qué? Insisto en esta idea de una enseñanza de la probabilidad planificada a lo largo de los años, ¿no? Y si decido entrar por cartas o decido entrar por bolitas, hagámoslo sabiendo didácticamente estas relaciones, ¿no? Viendo estos vínculos entre el recurso que elegimos y el contenido que tenemos que enseñar. ¿Alguna vez propusieron algún tipo de juegos con estos recursos? Profe, ¿conocés las propuestas que se dieron en el marco del Plan Aprender Matemática? Sí. Bueno, ahí tenés, la primera actividad tiene ruleta directamente, pero no está partida equitativamente la ruleta.
Es como que ahí se evalúa la región, o sea, el espacio el área, digamos. Digo yo el área, ¿no? Los chicos no evalúan el área, pero digo, ven qué color ocupa más lugar y demás. Me acuerdo que lo hice en uno de los cursos. Es más, hicimos lo de la bolita esa que decís. Uno era volviendo la bolita y otro sin volver la bolita. Hicimos todo eso que justo hicimos la ruleta. No sé, ¿estaba vos entonces? ¿Lo hice con vos, Silvana? No sé, cerca. No me acuerdo. Yo lo hice cerca. No, entonces no. Esa ruleta particular que trae Silvana, que estaba en este programa, en el Matemática para Todos, en el cuadernillo de visibilizar, creo, o en el de estadística. En el de inferir estaba. Inferir, gracias, en el de inferir. Si quieren lo pueden buscar y si no, yo después se lo subo al aula. Sí, yo también lo tengo para compartir, si no. Ahí había una ruleta que era equiprobable, o sea, que era equiprobable, las regiones no estaban sondeadas con igual probabilidad de ocurrencia y estaba propuesta desde el inicio porque pretendía este tipo de trabajo y de discusión que se puede hacer con las chinches, ¿no? Y insisto con esto que Silvana trae, proponía consideraciones del tipo geométrico. Digo, ¿por qué lo propone? Porque todavía no estaba trabajada la regla de Laplace. Entonces, si no está recorrido las relaciones entre parte todo, bueno, yo puedo geométricamente decir no me conviene apostar a tal color porque la región en el círculo es menor. Entonces, es una consideración geométrica que me permite sacar inferencias probabilísticas. Sí, ese cuadernillo fue interesante, la discusión en torno a ese cuadernillo. Trabajé en ese cuadernillo. Finalmente, una pequeña cuestión en relación a estos juegos y a estos dispositivos, que no es solo atender a la relación que hay entre el dispositivo y el contenido, que es fundamental, porque en realidad el fin último es enseñar probabilidad y estadística, y entonces estamos interesados en el contenido que estamos enseñando, sino que todos estos dispositivos son todos dispositivos de juegos reglados. Y las situaciones de juego nos permiten, en probabilidad estadística, discutir con los pibes y con las chicas algunas cuestiones en relación a los contenidos. Y entonces no juegan o no los hacemos jugar para divertirse. Con esto estoy diciendo, buenísimo que se diviertan en el aula de matemáticas y así sucede, pero los estamos invitando a jugar con una intencionalidad didáctica, ¿no? Hay un objetivo para la enseñanza que tiene que ver con estos contenidos que recién claramente puse en evidencia, ¿no? Esta idea de equiprobabilidad, o de sucesos, o de la relación parte-parte, o la relación parte-todo, o problemas sin reposición. En algún momento, después de jugar, tenemos que ir elevando la discusión para hacerla cada vez más abstracta y hacerla llegar a esa conclusión a la que queremos llegar, ¿no? Y no quedarnos solamente en la idea de juego. Sin dudas habrá una clase entera donde estarán jugando y yo no los voy a poder sacar de jugar, y a la clase siguiente voy a volver sobre, bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos tirando la ruleta y salían, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo representamos? ¿Cómo escribimos matemáticamente lo que sucedió? Los juegos lo que ponen es a todos los estudiantes, al que sabe más, al que sabe menos y al que está sentado en el fondo con el celular, en situación de involucrarse a producir matemática. Y de alguna forma, más que divertirlos, lo que les da es un piso común. Los tengo a todos hablando de la situación de la ruleta, de la cual después me voy a desprender para que, che, cuando tiraste la ruleta y decidiste que ibas a apostar por el amarillo, ¿por qué decidiste eso? ¿Cómo lo escribimos? ¿Por qué era igual que probable? ¿Cómo representamos esto? ¿Qué relación había entre los amarillos y los rojos? ¿Cómo escribimos esa relación? Era el 50%, era el 25%. ¿Qué relación hay entre el 25% y la fracción que dijo? Bueno, tengo que, de a poco, ¿no? El juego es un problema. Estos dispositivos generadores de sucesos aleatorios son situaciones problemáticas. Y en este sentido, las reglas de los juegos son variables didácticas a los que nosotros tenemos que atender porque le imponen condiciones a los que juegan. Y se tienen que adaptar esas condiciones para poder jugar y construir matemática. Y ahí nosotros tenemos un rol fundamental. Conocer esta relación entre dispositivo y contenido hace que elijamos para determinado contenido
trabajar con dados y para otro con ruleta y para otro con cartas, porque hay un sentido didáctico detrás de eso, ¿no? No enseño a cualquier cosa. Y en relación a esto, y para despabilarlos un poco, les voy a proponer la siguiente competencia. Ya les prometo que voy cerrando. Me acuerdo que en una ruleta habían puesto distintos colores, pero un color todo junto. Los 4 juntos. Entonces directamente los alumnos pensaban que esa era la mejor posibilidad. Cuando era Claro. todo. Pero también la había visto. Y discutir eso, ¿no? Porque eso no es la mejor posibilidad. Les propongo un juego. El siguiente juego. Supongamos que lanzamos 2 dados, uno rojo y uno azul. Y antes de lanzarlos, antes de tirar los dados, ustedes tienen que decirme, predecir el resultado que van a obtener al sumar los números de las 2 caras. ¿Sí? Tiramos un dado rojo y uno azul, y antes de tirarlo me tienen que decir qué número va a salir, predecir qué número va a salir. Ganan si su previsión se cumple. ¿Sí? ¿Se entiende el juego? Ganan que termina la clase. Esto está en una charla de Adrián Paenza, ¿puede ser? Puede ser, ese juego es muy conocido. Sí. La cuestión es, ¿qué número dirían? 7. 9. Sí, el 7. 7. ¿Qué otro? 5. 5. ¿Por qué? 9, 7 o 5. Tendemos a decir 7 números. tiene más probabilidad para mi gusto. ¿Para tu gusto? No, la probabilidad ¿Es una es la cuestión de misma. gusto? No, Todos no, tienen la para mí misma que- probabilidad. Los escucho, ¿eh? Había No, más no es la misma, la combinaciones, probabilidad no es la misma. posibilidades. El 5, de que salga 12. Claro. porque tenés 2 posibilidades distintas con el 5. Ah, con el 6 también. Porque además no es la posibilidad que salgan las caras, sino la suma de los dos. La Claro. suma, claro, ¿no? Esa Porque es la estamos que tiene apostando más a la probabilidad. suma. Claro, eso, exactamente, por eso. 7 es la Entonces, que ¿tiene más sentido que probabilidad. digan cualquier número? No. 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 Y entonces, Pero, por ejemplo, si yo digo el 8, tengo 3 posibilidades de que salga 8 por sobre las posibilidades de que salga 9. ¿cómo Y sabés con que son 7 3? también. ¿Y Con por qué 7 es también. la suma? ¿Y por qué es la suma? Si yo ¿Cuál hago es? 4 más 4 es 8, 3 más 5 es 8, 2 más 6 es 8. Y si quiero que ¿Y esas salga el son 9, las tengo 2 únicas? posibilidades. 5 ¿Esas más son las 4 7 únicas? tiene 6 probabilidades, 6 posibilidades, es la que más Y tiene. con 7 también no es así. ¿Cómo? 7 es la que más tiene, me parece. Con 7 7. es la que tiene más probabilidad. Ah, no había hecho con 7 todavía. Combinaciones, Con digamos, ¿no? 7 tiene más. Sí. Tiene 6 probabilidades, ya después 8 tienes 5. Después ya ¿Cómo hacemos 9. para contar los resultados, las posibilidades, las posibles combinaciones? Porque recién me decían 4 más 4, me dijo 3 más 5 y me dijo 2 más 1 más 6. 7. 2 más No, 6. 2 más 6. Y Pero 1 ojo, más 7 también puede ser 1 más 6 7 más no. 2. 2 más 6. Y ya tenés ¿Y una por qué probabilidad. puede ser? ¿Por qué ojo puede ser 6 más 2? A ver, me interesa esa No, discusión. no, pero ¿Por qué igual ojo? lo que ella nos preguntó, lo que la profe nos preguntó es la suma de las caras. No dijo que, Por eso, o sea, 7 es el que ida tiene y más vuelta. probabilidad, porque tiene 6 en total, porque puede ser 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, 5 Claro. y 2 y 6 y 1. O sea, Explícame un poco más cuando eso, decimos 6 y convencenos a 1, todos. puede Claro, ser al revés. vos lo decís, a Porque ver, que más 4, 3 o 2 sea el rojo hay y más 4, 5 o 6 el combinaciones entre azul. los dados. En cambio, vos fíjate que dijiste 8, 4 y 4 tiene una sola forma de serlo. Es 4 y 4, no hay otra forma. Claro, En cambio, claro, todas pero las yo lo otras tomé, se repiten por 2. pero yo Claro, lo el tomé 7 que es como impar que no cambia importa. con eje de Perdón, yo lo tomé como que no importa si el 3 sale en el dado rojo o en el dado azul. ¿Cómo Y que no sí? importa, Sí, no son pero son suma dos ocho, posibilidades, distintos. sí importa. Suma 8. Está bien, pero Son- a eso vamos. Son dos posibilidades en vez de una. En 4 y 4 tenemos una sola. En cambio, en 2 y 5 tenés dos posibilidades, porque puede ser 5 rojo o 5 azul. Ah, ya te entendí. Perdón, son las sucesos 4 de la tarde. distintos, casi. ¿no? No, Perdón, está bien. sí. Son sucesos distintos. Fíjense cómo un juego, que es pavo, pues son 2 dados, genera, ¿no? Imagínenselo esto en un aula con estudiantes, genera un debate, ¿no? Donde ustedes
anticiparon algunas ideas. Primero fueron 5, 9, porque me parece, escuché ahí varias cosas, porque sí. Bueno, y después de a poco empezaron a poder justificar y establecer algunas relaciones. Pensar si todas las sumas tienen la misma posibilidad de salir, no es menor, porque implica considerar ese espacio muestral, ¿no? Y podríamos organizar en un pizarrón todo esto que ustedes acaban de decir, todas estas posibles sumas en una tabla, y armar una distribución. Sería una cosa así. ¿Están de acuerdo? ¿Lo armé bien? Sí, sí, es el 7 que gana. Sí, sí, profe. Dice, 1 es imposible, ¿no? Si yo sumo 2 dados, Claro. no, 1 no puede salir. O sea que la suma mínima va a ser 2. 2. Y la máxima va a ser 12. 12, que es 6 más 6. ¿No? Claro. Y en el medio tenemos todas las posibilidades, todos los sucesos posibles, los casos posibles. Le podemos poner el nombre matemático que tengamos ganas de ponerle. Considerando esta distinción, que no es lo mismo que, qué sé yo, por ejemplo, el 2 salga con el rojo que salga con el azul. Porque son dos sucesos distintos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, entonces podríamos decir que inicialmente, a partir de la organización de la información en una tabla o en nuestra cabeza, como hicieron algunos de ustedes, se puede arribar a la conclusión de que no es indistinta la elección de cualquier suma. Si yo juego con los pibes en el aula esto y les apuesto un chocolate o lo que les tenga ganas de apostar, presento el juego y les digo, te apuesto que yo elijo el 7, ¿no? Que es lo que hacíamos nosotros, yo elijo el 7 y los hago tirar y resulta que les termino ganando, porque hay más posibilidad de que salga 7, bueno, después discutimos en el aula por qué les ganaba, por qué siempre ganaba yo, qué pasó, por qué conviene apostar al 7, ¿no? Y esta idea de anunciarlo previo al lanzamiento de los dados. Igual no Ahí quiere se decir juega que salga siempre. Que eso no quiere decir que salga siempre, porque, y acá podemos La discutir suma de otra cosa. probabilidades ganan los otros. ¿Cómo sería eso? A ver. Porque 7 tiene 6 posibilidades, pero en verdad, ya sumando los otros números, con 5 y 8 ya tenés 10 posibilidades. Haces el factorial de todas las posibilidades de todos los demás juntos, decís. Sí, por eso digo. Dice, el 7 tiene 6 posibilidades, pero según la pregunta que me hagas, también podría convenir algún otro. No, yo digo en sentido de que, bueno, un alumno te dice 6, el otro te dice 8, y ya hay 10 posibilidades de que gane alguno de los otros dos que ganes vos. Está bien, sí, sin duda. Tengo que apostar a la ley de los grandes números, ¿no? Cuanta más tiradas se hagan, más cercana va a ser la probabilidad de que yo gane. Por eso. Sí, no, por eso. Sí, yo pensé que estaba diciendo, al próximo tiro te apuesto el chocolate. Tirás hasta que ganás vos, Iñaki, después no, tiramos hasta que gane yo. Soy el profesor, así que seguimos tirando. Tiramos hasta que yo gane, claro. Si quieren aprobar, gana Iñaki. Bueno, fíjate en el ciclo superior, si probabilidad se trabajaría todos los años, este mismo juego en el ciclo superior permite discutir la ley de los grandes números. ¿Cuántas tiradas tengo que hacer para que efectivamente, de los grandes números, cuántas tiradas tengo que hacer para que efectivamente gane apostándole al 7? Sabemos que el 7 tiene más probabilidades de ganar, pero eso no quiere decir que si yo apuesto al 7 voy a ganar. Esto es una cuestión que en probabilidad también es compleja de entender, ¿no? Que algo tenga la más probabilidad de ganar no significa que vaya a ganar. Es muy abstracta la idea y es compleja, y ahí entra esta otra ley de la probabilidad que también hay que trabajar. ¿Y qué otros aspectos de la probabilidad se podrían trabajar con una tabla así? ¿Qué otras cosas les podríamos preguntar a los estudiantes? Digo, porque acá hay una tabla con sucesos, Los con casos casos favorables. imposibles. Podremos trabajar la idea de imposibilidad, bien, que por ejemplo acá el 1 no es posible. ¿Qué otras ideas podríamos trabajar? ¿Con los mismos dados? Con esta tabla. Quedó esta tabla en el pizarrón. Jugamos y quedó esta tabla. ¿Qué cosas podemos trabajar a partir de este juego? Si hago una sola tirada, ¿cuántas posibilidades tenemos? Si hago 2. A partir de acá, ¿podríamos trabajar la relación de Laplace? Sí, contando el total.
diciendo, bueno, tenemos, en realidad también se puede pensar con una tabla de doble entrada, 1 a 6, y arriba ya, o sea, como fila y como columna, ¿no? Se puede seguir trabajando de manera tabular la probabilidad total, que son 36. Bien. ¿Cuál es el espacio muestral? ¿Cuáles son todos los casos posibles de lanzar 2 dados? 36. ¿Cuántos? 36 tenemos acá, ¿no? 36 sumas posibles. Y Claro. el 7 gana porque son 6 de 36. Ajá. O sea que uno podría pensar la suma y diría Perfecto. que sume 1 la probabilidad de 0. ¿No? Hermoso, escribo en Paint. Que salga 1 la probabilidad de 0. Ahora que salga 7, ¿cuál es la probabilidad? 6. 6 entre la probabilidad. 36. Un sexto. Ah, 6 entre 36. Un sexto, ¿no? Sería así, 6. Escribí todo menos un 6. 6 entre 36. ¿No? Que lo podríamos simplificar a un sexto. Entonces podríamos trabajar la idea de frecuencias o de probabilidad, ni siquiera de probabilidad de Laplace, porque la estamos trabajando en forma intuitiva, pero la idea de frecuencias relativas y absolutas, ¿no? Como Y casos también favorables y analizar casos- de que la suma de todas esas frecuencias va a dar 1. Bien, perfecto. Y que la suma total, desde los imposibles hasta todos los que hay, suma 1. Entonces, y acá vengo con esta idea que discutí hace un rato con los dispositivos. Fíjense que yo pregunté recién cuál es la probabilidad de que salga 7 y lo primero que dijeron es 6. No dijeron 6 de 36. Y acá insisto con la tensión, y esto lo provoca al lado porque vemos una parte del todo, no vemos la relación parte-todo. Y cómo discutimos esto con los chicos en el aula. Avanzo un poquitito más, que ya estamos en hora y quisiera hacerle alguna preguntita más. Otra cuestión que podríamos, voy a borrar todo el mamarracherío que quedó acá, que podríamos trabajar, tiene que ver con, por ejemplo, si fuesen estudiantes más grandes o más avanzados en relación al trabajo con la probabilidad y estadística, son las distribuciones normales, o representar esto gráficamente. ¿Qué pasa si esta tabla la pasamos a un gráfico de frecuencias? Entonces podríamos trabajar el uso de gráficos de barra y trabajamos la relación de la probabilidad con la estadística para representar esas frecuencias. ¿Cuántas veces sale el 2? ¿Cuántas veces sale el 3? ¿Cuántas veces sale el 7? Que si me animo un poco más, ¿qué quedó dibujada ahí? O no dibujado, pero que podríamos dibujar. Una distribución normal. Una distribución normal. Acá está la curva normal. ¿No? No para trabajar con primer año ni con el ciclo básico, pero digo, con el ciclo superior, a partir de un juego como este, uno podría terminar trabajando el gráfico de frecuencias y trabajar el gráfico de frecuencias. Es necesario porque ahí es donde aparece la distribución normal. Que luego enseñaremos en la universidad y en el profesorado nos enseñan como una función de distribución de probabilidad. Que es un nivel de abstracción axiomático mayor que requiere de haber antes estudiado a las funciones. Pero, ¿no? Se ve ahí la distribución de función normal. Incluso este juego es un juego potente, no solo porque nos permite trabajar todo esto, sino porque uno podría pensar algunas relaciones con otras preguntas que se puedan hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lanzo 2 dados? Y te está llorando mi hijo, disculpe. Y ¿qué pasa con la diferencia positiva entre los resultados de sus caras? Espérenme un segundito porque la situación se está poniendo. Dale, anda tranquilo. No me voy a ir. Ah. Dale, igual si necesitas, te esperamos. Se lo llevaron. Déjalo que pase. Estoy dando clases desde muy temprano, entonces ya no me quiere escuchar más hablar, encerrada en una habitación. Digo, por lo menos que le hables a él. Sí, quiere que le hable a él. Claro. Bueno, les decía, este mismo juego, cambiando las reglas, uno podría preguntar por qué pasa con la diferencia de lanzar 2 dados, pero en vez de mirar la suma, mirar la resta. Y la resta, yo les dije la diferencia positiva, porque pueden haber restas negativas, ¿no? Si yo hago 2 menos 8 me da menos 6, esa no me interesa analizarla. Pensar diferencias positivas. Bueno, y ahí también tenemos otras relaciones que son distintas, que no me voy a meter ahora porque ya no nos da el tiempo, pero que permite para sacar otras relaciones que no es la de distribución normal. Acá aparece otra distribución. Claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno,
nada, hoy voy a cortar acá, porque ya sé que están cansados, y como les dije, yo soy verborrágica, hablo hasta todos los codos. He dicho mucho. La propuesta del seminario, como encuadré al principio, viene por acá, es una propuesta de corte didáctico, tiene que ver con muchas de las cosas que discutí hoy. Me metí con algunas cosas de probabilidad, con algunos recursos, porque es lo que va a venir en la unidad siguiente. La clase siguiente se habilita el 10 de junio. El 10 van a encontrar en el aula virtual una propuesta en relación a los contenidos y alguna propuesta para revisar los contenidos que figuran en los documentos curriculares de la provincia de Buenos Aires. Porque me parece, para decirlo bruscamente, que no se puede enseñar aquello que no sabemos qué es lo que debemos enseñar. Así que es una propuesta un poco a revisar qué es lo que aparece en los contenidos, a pensar qué contenidos van en cada año, y ese mismo 10 de junio se les va a habilitar la unidad 2, donde van a encontrar un material de lectura en relación a recursos para pensar la enseñanza de la probabilidad, que recupera un poco de lo que vimos hoy. Y luego avanzaremos en relación a recursos para pensar la enseñanza de la estadística con algunas de estas cuestiones. Sé que es mucho, sé que están cansados, les pido disculpas por la intensidad, les veo las caras a todos, ahora que se las puedo ver que saqué el PPT. Intento en poco tiempo meter mucho porque no vamos a tener muchos encuentros y el seminario es intensivo y bueno, quiero dejar algunas preguntas por lo menos para... A nosotros nos entusiasma más estas clases que las de... que las de matemáticas, así que creo que... ¿Que las de qué? No digas, no lo digas. No digamos, no digamos. No lo digan que están siendo grabados. Claro, no digamos porque después vamos a tener más para la decir. de estadística y probabilidad porque nos interesa. Bueno, Sí, la agradezco el verdad. comentario. Agradezco matemática, que es lo que nos gusta. Bueno, Yo te lo digo queda personalmente. pendiente. Bueno, Iñaki, gracias. Me queda pendiente para el encuentro presencial pensar algo que nos movilice y que nos haga trabajar. Veré ahí que llevo por ahí para trabajar en grupos, alguna propuesta de análisis y de discusión entre nosotros. El encuentro presencial va a ser de probabilidad, así que con este primer paneo que les di hoy de un montón de ideas, que para mí era importante decirlas porque si no, no se sabe de dónde les están hablando, y yo quiero dejar en claro desde dónde hablo. En el encuentro presencial vamos a trabajar en grupos y a discutir algunos recursos. ¿Por qué insisto tanto con los recursos? Y esto les prometo que es lo último que les diga hoy. Ustedes ya vieron que está habilitado en el aula también el trabajo final. El trabajo final de este seminario, porque todo tiene una zanahoria, y entonces, bueno, es importante que sepamos hacia dónde vamos, tiene que ver con que ustedes escriban brevemente una reseña, una recomendación de un recurso para enseñar un contenido, que puede ser o de probabilidad o de estadística. ¿Es individual? Es individual, sí. Por eso yo voy a insistir en que veamos recursos, porque después ustedes, de esos, o de cualquier otro que tengan, pueden decirme, che, Victoria, a mí, yo probé esto y refunciona. Bueno, una reseña, una recomendación, ¿cómo le dirían a otro colega que no se anima a entender probabilidad o estadística? Che, mirá que esto está piola, y por qué, ¿no? Como ponerle una justificación didáctica a eso. Yo voy a presentar algunos, ustedes tendrán también, por sus trayectorias de trabajo otros, pueden elegir uno, escribir la reseña. Aclaro eso para que sepan hacia dónde voy y por qué insisto tanto con los recursos. Eso ya está habilitado. Por hoy, si ustedes no tienen nada que comentar, yo corto, porque ya sé que... Una consulta, el video va a estar grabado, va a estar colgado en el foro, en la plataforma. Lo subo. Tenemos acceso y por ahí tomar nota más tranqui de sobre todo el trabajo. Sí, lo subo, no hay problema. Mucho de lo que dije está en los PDF que les mandé, que les di para leer. Vieron que no es nada muy distinto. Los PDF en realidad están escritos por mí, así que es lo mismo que dije, algunas cosas. Bueno, sin más, los dejo disfrutar del fin de semana. No vamos a disfrutar mucho. Tenemos que entregar el parcial de política, así que... Bueno, Andrea, es así, cuando uno elige hacer una licenciatura, ahí son las decisiones que tomaron. No, yo en mi caso fui arrastrada. Ay, no. Yo fui arrastrada y acá estoy. Bueno, arrastró papadetos y acá estoy. Y es la que mucha garra le pone. Está muy bien, Compañeros, nos vemos. Chao, chao. Chao.
Nos vemos, Bueno. un placer. Buen Gracias fin por de- escuchar. Chao, gracias. Nos vemos. No, ya corté. Nos vemos.